Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora, ¿no es cierto?, quiero saludar con especial atención a nuestros pastores, a su amada esposa, a los oficiales, consejeros y a toda la iglesia en nombre del Señor. También, ¿no es cierto?, como día miércoles, mis hermanos, tenéis que saludar muy en forma especial, ¿cierto?, un saludo muy fraternal para todas mis hermanas profetas. Que el Señor les bendiga a cada una de ellas. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a pasar a realizar una oración. La verdad, pero disculpa, mis hermanos, porque no voy a cantar. Mi hija no me puede hacer compañía, otras veces lo hace. Pero en esta hora, ¿cierto?, vamos a pasar a realizar una oración para tener que pedirle la ayuda al Señor, la fortaleza en esta hora, ¿no es cierto?, para poder realizar este culto. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor amado, vamos a tu presencia, pidiéndote perdón, Señor amado, primeramente porque cometemos falta, cometemos errores, somos pecadores delante de su presencia, más en su infinito amor, en su infinita misericordia, usted los lava, los limpia, mi Señor amado. Te doy gracias también, mi Señor amado, por la oportunidad de poder en esta hora estar en estos medios, de poder predicar, de poder hablar de su palabra, de poder ser de bendición, mi Señor amado, para muchos hermanos que están oyendo en esta hora, que están conectados, Padre Celestial. Bendito Dios, que esta palabra pueda caer en buena tierra. Prepara mi vida, Señor Jesús amado. Usted conoce la disposición de mi corazón, Padre Celestial, y sea usted ayudándome en esta hora, Padre amado, para que yo con de nuevo pueda hablar de su palabra. Te lo clamo y te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y mis hermanos, la palabra del Señor la vamos a tener en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, de nuevo hablé de él, como debo hablar. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a hablar de su palabra, una palabra, mis hermanos, muy, muy conocida, muchas veces predicada, ¿no es cierto?, exhortada, pero sabemos que siempre vamos a encontrar una enseñanza, una meditación, ¿no es cierto?, de ella. Mis hermanos, en esta hora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un varón, un apóstol, que Dios, ¿no es cierto?, lo utilizó para bendición, mis hermanos, en un momento en cuando la iglesia, mis hermanos, la iglesia primitiva estaba pasando, ¿no es cierto?, un momento muy difícil, un momento muy duro. Pablo, ¿no es cierto?, fue un hombre erudito de la palabra del Señor. Dice que fue un hombre, ¿no es cierto?, que se crió a los pies de Gamaliel, que fue instruido, mis hermanos, que fue instruido en la ley judía, mis hermanos. Sin embargo, cuando llegó el momento, mis hermanos, él pasó a ser, ¿no es cierto?, un perseguidor de los cristianos, mis hermanos. Pero cuando Dios, ¿no es cierto?, salió a su encuentro, cuando Dios, mis hermanos, ¿es cierto?, que dice que él vio esa luz, ¿no es cierto?, cuando se le apareció, sus ojos fueron cegados, mis hermanos, porque después, ¿no es cierto?, Dios le dio esa vista, mis hermanos, para que él entendiera, para que él comprendiera, mis hermanos, cuál era el evangelio, ¿no es cierto?, cuál era el verdadero evangelio que Jesús había venido a predicar en la tierra. Sabemos, mis hermanos, que en esos tiempos, mis hermanos, había mucha doctrina falsa, mis hermanos. Cuando Pablo, ¿no es cierto?, llegó a este lugar, Efesios, mis hermanos, porque fue usado para predicar en diferentes lugares, en diferentes pueblos, mis hermanos, con diferentes culturas, mis hermanos, con diferentes quizás maneras de vivir. Sabemos que en este pueblo, mis hermanos, se adoraban, en Efesios se adoraban a muchos dioses falsos, mis hermanos. El pueblo griego, mis hermanos, tenía mucha cultura, mis hermanos, muchas cosas paganas. Sin embargo, mis hermanos, Pablo dice que fue preparado, mis hermanos, un hombre lleno, ¿cierto?, de sabiduría,
para poder enseñar, ¿no es cierto?, y adoctrinar, ¿no es cierto?, a las iglesias en aquellos tiempos, porque sabemos, mis hermanos, que aquellas iglesias también estaban confundidas, estaban erradas, mis hermanos, porque también, ¿cierto?, iban introduciendo costumbres paganas, mis hermanos, que no eran agradables delante de la presencia del Señor. Y Pablo, ¿no es cierto?, fue un hombre el cual Dios lo usó de gran manera y de bendición, mis hermanos, porque en aquellos tiempos los cristianos eran perseguidos, mis hermanos, eran apedreados. Recordemos, mis hermanos, el primer mártir, mis hermanos, ¿cierto?, mártir por la causa de Dios, que fue Esteban. Él fue apedreado, mis hermanos, muerto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y sabemos, ¿no es cierto?, que en aquellos tiempos dice que los cristianos eran arrojados, ¿no es cierto?, allí en los coliseos, a los leones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no se inclinaban a dioses ajenos, mis hermanos, sino que ellos, ¿cierto?, lo hacían, mis hermanos, solamente adorando, ¿cierto?, y creyendo, ¿no es cierto?, en el Evangelio que Jesucristo, mis hermanos, había venido a enseñar a la tierra. Aquí, mis hermanos, Pablo dice que en esta carta, mis hermanos, habla, ¿no es cierto?, da muchas enseñanzas, mis hermanos, habla de mucha doctrina, mis hermanos, pero también, mis hermanos, se muestra, mis hermanos, aquí en este trozo de su palabra, el cual he hablado, mis hermanos, he leído en esta hora sobre el subtítulo, dice, habla sobre la armadura de Dios, mis hermanos. Sabemos que allí también, mis hermanos, había muchos soldados, ¿no es cierto?, que oprimían también a los hijos de Dios, a los cristianos, mis hermanos, a los verdaderos cristianos, mis hermanos, de aquellos tiempos. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, y aquí Pablo exhorta y enseña, mis hermanos, que los hombres de aquellos tiempos, los hijos de Dios, los cristianos, tenían que fortalecerse, mis hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su espíritu, mis hermanos, no en sus capacidades propias que podía tener el ser humano en aquel momento, sino, ¿cierto?, en la fuerza, ¿cierto?, que podía darle nuestro Señor Jesucristo, en la fuerza de su Espíritu Santo. Sabemos que cuando Él, mis hermanos, descendió a los cielos, dice que Él dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el que está hasta este día, el que dice, yo me voy, pero voy a dejar el Consolador, ¿no es cierto?, a sus hijos, lo dejo a los apóstoles, allí también, ¿no es cierto?, y hoy día también. Por eso nosotros, mis hermanos, a través de ese Espíritu Santo que está en nuestra vida, ese Espíritu Santo es el que lo mueve, ¿no es cierto?, a tener que orar, a tener que escudriñar cada día su palabra, a tener que buscar su rostro, mis hermanos. Es en el poder, ¿cierto?, de la fuerza que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. Y aquí, ¿no es cierto?, Pablo dice que muestra, ¿no es cierto?, y quizás, ¿no es cierto?, hace una semejanza como tiene que estar, ¿no es cierto?, un soldado, mis hermanos. Dice que vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En aquellos tiempos, mis hermanos, eran buscados, eran perseguidos, mis hermanos, e incluso quizás eran guiados, mis hermanos, a buscar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, mis hermanos. Y por eso, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que ellos tenían que vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál era toda la armadura de Dios? Dice, no temáis, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estar pues, dice la palabra del Señor, estar pues, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dice, con huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Sabemos, mis hermanos, que el enemigo también tiene legiones, mis hermanos, de espíritu, de potestades, mis hermanos, que se introducen en la mente del hombre, mis hermanos, de la mujer, para poder, ¿cierto?, ser engañados, para poder, mis hermanos, ser quizás sus caminos torcidos, mis hermanos, sus caminos desviados. Y por eso también, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos Pablo exhortaba y enseñaba, mis hermanos, cada día, ¿no es cierto?, que ellos debían permanecer firmes con toda esa armadura, con todas esas enseñanzas, mis hermanos, que Jesús había dejado y que Él seguía pregonando, ¿no es cierto?, el Evangelio de salvación. ¿Y cuáles son esas, mis hermanos? Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con las corazas de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis... Perdón, mis hermanos, voy a...
vamos a seguir, ¿no es cierto?, hablando de su palabra. Aquí, ¿no es cierto?, Pablo lo pone un ejemplo, ¿no es cierto?, cómo debiera estar un soldado. Un soldado, ¿no es cierto?, se pone su armadura, toma su espada, ¿no es cierto?, su escudo, se apresta, ¿no es cierto?, con sus pies para que estén firmes, mis hermanos, para que no sean desviados sus caminos, para que él no se caiga, mis hermanos. Todas estas cosas, mis hermanos, Pablo, ¿no es cierto?, decía en aquellos tiempos al pueblo de Efeso, porque esta carta era a los Efesios, mis hermanos, al pueblo de Efesios, y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y aquí algo muy importante: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, porque era un ministerio, mis hermanos, el cual él tenía, ¿no es cierto?, de predicar su palabra. Aquí el Señor, ¿no es cierto?, lo está hablando también a nosotros, a nuestras vidas hoy en día, en estos tiempos, mis hermanos, que también son tiempos difíciles, mis hermanos, donde también el cristiano tiene una lucha, mis hermanos. En aquellos tiempos el cristiano tenía una lucha cuerpo a cuerpo también, mis hermanos, con aquellos soldados romanos, donde ellos eran muertos por la causa de Dios. Pero también, ¿no es cierto?, Pablo le decía a mis hermanos que ellos tenían que revestirse de la gracia del Señor, con el poder de su Santo Espíritu, con la palabra del Señor, mis hermanos, con la oración. Por eso, mis hermanos, que el cristiano, mis hermanos, tiene que tener oración. El cristiano tiene que estudiar la palabra, mis hermanos. Hay hermanos que solamente les gusta estudiar la palabra, pero no les gusta orar, mis hermanos. Y aquí la palabra del Señor dice: y orando en todo tiempo, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa es la comunicación que nosotros podemos tener con nuestro Dios, orando en todo tiempo y velando con toda perseverancia y súplica, y con una perseverancia, mis hermanos, porque eso lo va a mantener vivo, eso lo va a mantener fuerte, mis hermanos, y también, ¿no es cierto?, con la palabra de verdad, que son sus santas escrituras, mis hermanos, para que no vengan otros, ¿no es cierto?, a enseñarlo, mis hermanos, doctrinas falsas, mis hermanos, cosas, ¿cierto?, que no están en la palabra del Señor, cosas, ¿no es cierto?, que el hombre quizá, mis hermanos, ha creado para torcer los caminos del hombre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo, ¿no es cierto?, de la suya, y en el mundo el enemigo nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha constante, mis hermanos. Es una lucha diaria que tenemos los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ya no le va a ir a hacer la guerra, ¿no es cierto?, no le va a ir a hacer la lucha, ¿cierto?, a aquellos que están en el mundo. Y no me refiero porque nosotros igual estamos en el mundo, pero no me refiero, ¿cierto?, al mundo, ¿cierto?, porque el cristiano debe guardarse de muchas cosas, debe apartarse de muchas cosas, mis hermanos. Pero dice que el diablo, ¿no es cierto?, anda suelto como león rugiente para devorar, ¿no es cierto?, a uno de sus escogidos. Y por eso que el cristiano, mis hermanos, tiene que estar presto, mis hermanos, como un soldado, como una atalaya, ¿cierto?, como un guardia velando, mis hermanos, cuando vengan esta lucha, estas pruebas, estas dificultades, mis hermanos, estar ahí, ¿no es cierto?, con esa firmeza espiritual, mis hermanos, con esa firmeza, ¿cierto?, que Dios nos da a sus hijos, mis hermanos, porque nosotros, los hijos de Dios, le hemos hecho la promesa a nuestro Dios, mis hermanos, no al hombre ni a la mujer. Por eso que Pablo insistía, mis hermanos, que debían fortalecerse en la oración, mis hermanos. Yo en este día le invito, mis hermanos, yo le invito y le exhorto, y también a través de la palabra, que podamos orar cada día. El Señor, ¿cierto?, los pide, mis hermanos, que debemos orar. Los pide, ¿no es cierto?, que debemos estar en constante súplica, mis hermanos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra de dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, mis hermanos. Muchas veces decimos: yo no puedo. No, mis hermanos, sí podemos, mis hermanos, porque el Señor es el que nos da la fuerza. No es con nuestras fuerzas propias, mis hermanos, sino que el Señor es el que da la sabiduría, el Señor es el que da el conocimiento, mis hermanos. Pero en nosotros tiene que haber un esfuerzo, un interés, mis hermanos, y con alegría, mis hermanos, para poder predicar, para poder anunciar esta palabra, porque para que nuestras vidas no decaigan espiritualmente, porque muchas veces, ¿cierto?, viene decaimiento, quizás, ¿no es cierto?, flaqueza. A lo mejor, ¿cierto?, no dan ganas, ¿no es cierto?, por todo lo que se está viviendo. Este encierro, mis hermanos, a lo mejor los tiene abrumados, mis hermanos, pero aún así el Señor, ¿no es cierto?,
lo da, ¿no es cierto?, la inteligencia para poder predicar por estos medios, mis hermanos, para poder anunciar su palabra. Yo en esta hora yo le invito, ¿cierto?, que se alimente de la palabra del Señor, que tome esta palabra, ¿no es cierto?, como un plato fuerte para su vida, mis hermanos, porque de eso se trata, mis hermanos, de alentarlos los unos a los otros. O a lo mejor, mis hermanos, no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo apedrados, mis hermanos, pero muchas veces, ¿cierto?, también somos abrumados, mis hermanos, con espíritus, ¿no es cierto?, que vienen a atormentar nuestra carne también, porque dice que no tenemos lucha contra sangre, sino, ¿cierto?, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, mis hermanos, de maldad. El enemigo siempre va a querer ver a sus hijos tristes, va a querer ver a sus hijos, mis hermanos, abrumados, angustiados, mis hermanos. Pero ahí va a estar, es cierto, el soldado con la armadura, mis hermanos, con la palabra del Señor, con el escudo, ¿no es cierto?, con la espada, mis hermanos, ahí batallando y diciéndole no, porque el Señor a mí me dice esto es la palabra y así va a ser, mis hermanos. No con cosas, ¿no es cierto?, humanas, no con pensamiento humano, sino con la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor hay poder, hay autoridad, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que Pablo, mis hermanos, fue un varón, mis hermanos, muy lleno de conocimiento, mis hermanos, un hombre muy estudioso. Sin embargo, él, mis hermanos, no estaba bien, mis hermanos, en lo que él había aprendido. Por eso que cuando Jesús, ¿no es cierto?, salió a su encuentro, dice que sus ojos fueron abiertos, porque él, mis hermanos, fue un hombre, ¿cierto?, que Dios le dio mucho conocimiento, mucho entendimiento, mis hermanos. Y hoy día también, ¿no es cierto?, nuestros ojos han sido abiertos a través de esta palabra, a través de este evangelio de verdad, mis hermanos. Dice que él se consideraba como un embajador en cadena, mis hermanos, como un hombre, ¿cierto?, embajador lleno de la gracia del Señor para hablar de su palabra, mis hermanos. Y así debemos ser nosotros, llevarnos, ¿cierto?, el evangelio de paz, el evangelio, ¿no es cierto?, de salvación. ¿Pero con qué? Con la armadura espiritual, hermano. Porque si no tenemos la armadura, porque a lo mejor podemos tener mucho conocimiento, mis hermanos. Hay hombres, cierto, teólogos que conocen mucho de la palabra del Señor, mis hermanos. Pero también hay hombres, cierto, y mujeres, ¿no es cierto?, que le falta mucho la oración de Dios, mis hermanos. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que el enemigo también trabaja de esa manera. Y es por eso, ¿no es cierto?, que hoy día a través de esta palabra el Señor lo viene hablando, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos tener, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Primeramente la palabra del Señor y la oración, que es lo más importante. Y nuestros pies, ¿no es cierto?, que puedan estar aprestos, mis hermanos, con el apresto del Evangelio, para no decaer, para no desmayar, mis hermanos, que nuestros pies estén calzos, ¿cierto?, para no poder, ¿no es cierto?, quizás por un camino a lo mejor lleno de piedra donde a lo mejor vamos a caminar y lo van a doler nuestros pies, pero si vamos, ¿no es cierto?, calzados con el apresto del Evangelio, mis hermanos, ¿quién va a ser contra nosotros? Nadie, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vamos con la palabra de verdad, mis hermanos. Y este ha sido el mensaje de este día. Este ha sido el mensaje, ¿no es cierto?, para su vida, mis hermanos. Yo le insto, ¿no es cierto?, en esta hora a través de su palabra, a través, ¿no es cierto?, de esta predicación quizás sencilla, mis hermanos, pero en la palabra de Dios hay autoridad, en la palabra de Dios hay verdad, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que muchas veces decimos, ¿por qué los hijos de Dios se enferman? ¿Por qué pasan esto, mis hermanos? Y si vemos, ¿cierto?, en la palabra de Dios los ejemplos, hombres, ¿no es cierto? Pablo siempre vivió con un aguijón, un hombre, cierto, lleno de conocimiento, un hombre, cierto, que Dios lo usó para grandes cosas. Aún así él llevaba un aguijón y no era por falta de fe, mis hermanos, porque Dios así le plació. En la palabra del Señor dice que tendremos aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero cierto, si sabemos luchar, mis hermanos, como un soldado, vamos a ganar, ¿no es cierto?, la corona que Él lo tiene preparado para nosotros, porque una batalla, ¿no es cierto?, es una batalla muchas veces cuerpo a cuerpo con el enemigo, pero el Señor, ¿no es cierto?, el que lo da la fuerza, el Señor el que lo da la fortaleza, mis hermanos. En esta hora, ¿no es cierto?, voy hasta aquí a hablar de su palabra, y también en esta hora, mis hermanos, quiero hacer una oración especial, mis hermanos, también por todos los hermanos,
por todas las hermanas, mis hermanos conocidos que están hospitalizados, que algunos están muy graves, mis hermanos que lo han llegado informaciones y pareciera, mis hermanos, que no sé, a veces como que hay tanta debilidad, como que cuesta tanto a veces, mis hermanos, yo lo quiero decir, cuesta tanto a veces para llenar una lista de una cadena de oración, mis hermanos. Cuesta tanto, mis hermanos, y el Señor lo que más los pide que oremos, mis hermanos. El Señor lo está pidiendo día a día, oren, mis hermanos, porque también Dios puede revocar sentencia. Si nosotros, cierto, como estaba, ¿no es cierto?, la iglesia, si dos se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, en una sola cosa, ¿acaso Dios no la podría conceder, mis hermanos? ¿Acaso si dos solamente se pusieran de acuerdo aquí en la tierra en algo, ¿acaso Dios no lo podría conceder, mis hermanos, en nuestras vidas? Sí, sí lo podría hacer. Que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, orando por todos los pastores, las pastoras que están enfermas, que sabemos, ¿no es cierto?, que hay unas, ¿cierto?, que ya están llevando su tratamiento, esperando, ¿cierto?, que el Señor le ayude y le dé la fuerza a cada una de ellas. Y en esta hora, mis hermanos, vamos a elevar una oración en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por su palabra que usted ha dado en nuestra vida en esta hora. Mayo, en esta hora, Padre Celestial, hago esta oración, mi Señor amado, poniendo por fe mis manos, bendito Salvador, mi Señor amado, que sabemos que usted es un Dios omnisciente, omnipotente, bendito Dios que está en todo lugar, que todo lo ve, todo lo conoce, mi Señor amado. Yo te clamo en esta hora, Padre Celestial, por mis hermanas, por mis hermanos que están hospitalizados, bendito Dios. Así también, mi Señor amado, en especial por aquella familia de la iglesia del Irquén, mi Señor Jesús amado. Usted conoce, Señor Jesús amado, aquella familia que está, bendito Dios, mi Señor, que han sido contagiados. También, Padre Celestial, te ruego por aquellos que están en los hospitales, Padre Celestial, muchos de sus hijos, muchos niños, muchos ancianos, Padre amado. Vaya usted en esta hora, Padre Celestial, sea usted, bendito Dios, preparando la medicina, mi Señor amado. Cuántas enfermedades, cuántas pandemias, cuántos enfermos, mi Señor Jesús amado. Pero más usted vaya tocando, Señor, aquellos que están en los hogares, Padre Celestial, quizás realizando esta cuarentena, Padre amado. Bendito Dios, vaya usted poniendo medicina, limpiando los aires, Padre amado, lavando y limpiando aquellos pulmones, mi Señor amado. Te ruego, Padre Celestial, que aquellas piernas, Señor, que han sido paralizadas, mi Señor amado, sea usted, bendito Dios, colocando aquellos movimientos, mi Señor Jesús, Padre de la gloria. Yo te ruego que usted derrame sanidad, mi Señor Jesús amado, sobre sus hijos también, mi Señor amado, sobre los pastores también, Padre amado. Bendito Dios, porque ellos tienen que una gran responsabilidad, mi Señor Jesús, de tener que dar cuenta también por sus ovejas, mi Señor amado. Usted les esté ayudando cada día también, dándole la salud, Padre Celestial, la sabiduría, mi Señor amado. Bendito Salvador, usted provee también para cada hogar, mi Señor, en cada mesa, Padre Celestial. Y en esta hora también te ruego que usted puede ayudarlo, mi Señor Jesús amado. Aún, bendito Dios, en esta comuna de Coronel, bendito Dios, limpia los aires, mi Señor amado. Padre Celestial, bendito Salvador, con su poder, Padre amado, usted puede derribar, mi Señor, bendito Dios, este virus, mi Señor Jesús amado. Padre de la gloria, yo te ruego en esta hora una cobertura especial para nuestras vidas, para nuestros hijos, mi Señor amado, por todos los hogares de los hermanos de nuestra congregación en Villa Alegre también. Bendito Dios, que puedan tomar nuevo aliento, ustedes aliento de vida. Levante, Señor Jesús, aquellas rodillas paralizadas, Padre amado. Bendito Dios, aquellos, bendito Dios, que están como quizá aquellos huesos secos, mi Señor, como en el desierto, Padre Celestial, que usted le dio aliento de vida, usted sopló y esos huesos, bendito Dios, tuvieron vida, mi Señor amado. Yo te ruego en esta hora que usted así pueda, bendito Dios, mi Señor, colocar
aliento de vida en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana, mi Señor amado, que quizá hay desaliento en su vida, Padre Celestial. Yo te ruego en esta hora que usted quite, mi Señor Jesús amado, ese espíritu de ansiedad, mi Señor Jesús amado, que usted quite, bendito Dios, mi Señor Jesús amado, el tener que afanarlo solamente en algunas cosas, pero también usted lo pide, Señor, que oremos, que estudiemos, mi Señor, que lo revistamos con esa armadura, bendito Dios, Padre Celestial, para que el enemigo no los pueda derribar, mi Señor amado. Yo te ruego en esta hora una bendición, mi Señor Jesús amado, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, mi Señor Jesús amado. Amén y amén. Bien, mis hermanas, en esta hora he orado, ¿cierto?, ante su presencia, esperando, ¿no es cierto?, que este culto sea de bendición para ustedes. Y me despido, ¿no es cierto?, con un abrazo fraterno para todos mis hermanos y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.